Soy Héctor Riveros, trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a hablar del tema estadísticas de Pemex, trabajando en un problema nacional como nos lo pide nuestra ley orgánica. Veamos primero lo que dijo la revista Fortuna el 20 de mayo de 2013. Hace un análisis de las muchas compañías petroleras y encuentra 2 privadas, la Shell y la Exxon, y 4 de propiedad gubernamental básicamente, como son Statoil de Noruega, Petrobras de Brasil, PDVSA de Venezuela y Pemex de México. Factor común de todos es que ganan entre el 6% al 11%, excepto PDVSA que gana 2.7% y Pemex que gana 0.16%. Ahora, en cuanto al número de trabajadores, Pemex rompe el récord y tenía en esa época 151,000. Actualmente bajó a 125,000, pero todavía hay un exceso de trabajadores. Pero veamos otros datos. Con los datos de 2017 y 2016, reconocen la auditoría que Pemex tiene un activo de 2.132 en 2017 y un pasivo de 3.634. O sea que la deuda que tiene en el puro año 2017 es de 1,5 billones. Y en cuanto al pasivo, la deuda a los trabajadores de 1.25 billones de pesos. Resumiendo, Pemex está en quiebra desde hace varios años y no es al menos desde tiempos de Peña Nieto. Pero veamos qué nos dice la auditoría con más detalle. La auditoría cada año presenta sus resultados para los años 2015, 16 y 17. El total de las ventas de Pemex anda por 1.397.000 en 2017, 1 billón en 2016 y 1.100.000 en 2015. El costo de lo vendido es muy cercano al total de las ventas y calcula un rendimiento sin impuestos de 52,000 millones de pesos, 73,000, y el año 2015 rompió su propio récord. Tiene un déficit de operación de entrada de 181,000 pesos. Ahora, el cuarto renglón que lo pone de esa manera la auditoría es lo que llama total de derechos de extracción del bruto, del crudo. Todas las compañías petroleras le pagan al país del cual están haciendo el petróleo una cantidad por el petróleo extraído. El petróleo debajo del subsuelo es propiedad de todos los mexicanos. Entonces es razonable que Pemex pague por esa extracción del petróleo y entonces está mal que lo pongan al final. Realmente debía estar como parte de los gastos de operación. Pero con esa cifra se saca que la pérdida neta del año anda por 280,000 millones de pesos para el 2017, 191,000 millones de pesos para 2016 y el récord de 712,000 millones de pesos para el año 2015. Con los resultados del año 2015 debió haber habido una purga en Pemex, cambiar al director, y es increíble que una compañía no pueda solventar sus gastos. Eso implica que la burocracia de la gente de confianza y la burocracia sindical se están llevando una cantidad de dinero que hacen que Pemex quiebre año tras año. Pemex tiene que reducir sus gastos de operación. El gobierno actual le quiere dar 100,000 millones de pesos y los auditos que tenga. 100,000 millones de pesos no son nada para lo que Pemex debe. Pemex debe cantidades muchísimo mayores que esas, no le sirven para nada. Pero veamos ahora lo que nos dice la cuenta pública, que supuestamente debe coincidir con la auditoría, pero la cuenta pública la presenta la Secretaría de Hacienda y el Congreso tiene que aprobar la cuenta pública y la ha aprobado en los años 2015, 16 y 17, a pesar de que muestra datos que no están en las auditorías. Coincide en cuanto a la venta de bienes y servicios, 1.397.000, etcétera, etcétera.
pero tiene un renglón de 5.887 billones de pesos como ingresos extras. En el año 2016 son 11 billones y en 2015 son 5 billones. En total, los ingresos extras de Pemex por esos 3 años son 22 billones que fueron gastados, según la Secretaría de Hacienda, como otro renglón aparte en total de gastos y otras pérdidas, de tal manera que las cantidades que restan coinciden con las de las auditorías. O sea, la cuenta pública también dice que debe 280,000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Pero no explica de qué manera, cómo se obtuvieron otros ingresos y beneficios y cómo se gastaron. De manera, no son préstamos, porque en ese caso hubieran incrementado los pasivos. Y si son ingresos, ¿cómo fue que se malgastaron de tal manera que Pemex no redujo para nada sus pasivos ni incrementó sus activos? Lo más grave es que el Congreso aprobó estas cuentas públicas con ingresos y gastos increíbles. De hecho, no creo que los auditores no hayan visto la cuenta pública, que los diputados no hayan visto la auditoría y que el señor presidente no esté enterado de lo que esté pasando. El director de Pemex lo nombra el presidente libremente y debe estar enterado de sus malos manejos. Aquí habría mucho que investigar por parte de las autoridades si realmente quieren castigar la impunidad. Pero hagamos historia y veamos cómo le ha ido a Pemex a través de los años en cuanto a la producción de crudo, su exportación, el consumo y la deuda externa. Sabemos que de 1938 a la fecha el crecimiento de la producción fue del 3% y la demanda crecía al 7%. Y entonces llegó el año 1970 en el cual se cruzaron y empezamos a ser importadores netos de petróleo. No teníamos petróleo suficiente para el consumo. Pero en ese año también se encontraron las grandes reservas que causaron que tanto Echevarría como José López Portillo invirtieron cantidades fabulosas de dinero pidiéndolo prestado y lograron incrementar la producción petrolera al 19% anual durante 12 años. Con lo cual se hubieran acabado, con este ritmo de incremento de la producción, se hubieran acabado el petróleo muy a prisa. Esto hizo que en 1982, cuando entró de la Madrid, la producción petrolera prácticamente la congeló Miguel de la Madrid, lo mismo que Carlos Salinas de Gortari, Cedillo y Fox, que la incrementó un poco. Pero con tiempos de Calderón empezó la caída libre de las reservas petroleras y la producción hoy está en la mitad de lo que producía en el máximo, que llegó a cerca de 3.500 miles de barriles diarios. La exportación la han mantenido más o menos constante y lo que se llama consumo de petróleo crudo ha bajado, pero porque se ha incrementado a lo bestia la cantidad de gasolina importada. Ahora, quizás sea interesante también ver cómo está la deuda externa mexicana. Vemos que hasta antes de Echevarría, la deuda externa mexicana era prácticamente insignificante. Los que le hicieron crecer fuertemente son él y José López Portillo. Miguel de la Madrid siguió con la tendencia, pero no tan pronunciada, y Carlos Salinas de Gortari la mantuvo bastante constante. Cedillo la incrementó un poquito, trató de bajarla, pero el presidente que realmente logró bajarla fue Fox, que la redujo prácticamente a la mitad. Ahora José Calderón dilapidó en sus últimos 3 años, pero el que no ha tenido medida ha sido Peña. En el gobierno de Peña pasamos de la deuda externa a cantidades de cerca de 200,000 millones de dólares de la deuda externa, y cuando él empezó andaba por los 10,000, 12,000, es la escala de la derecha, y la deuda externa corresponde a estos números en gris. Aquí podemos ver el crecimiento bárbaro debido a Peña. Ahora, si vemos únicamente los años 2014 a 2016, la exportación, la balanza comercial de Pemex de exportación e importación, notamos que a partir de mediados de 2015 somos importadores netos de petróleo.
O sea, gastamos más en importar gasolinas que lo que obtenemos por la venta del petróleo crudo. Ahora, si vemos los datos así numéricamente, podemos hacer la tablita de los datos de la exportación en millones de dólares, la importación en millones de dólares y la resta de exportación menos importaciones. A partir del 2016 son números realmente importantes y andan de los 2.369 millones de dólares hasta 3.384 millones de dólares como dólares que tuvimos que pagar y que Pemex no pudo justificar. Agregué una cuarta columna del déficit, que ya sabíamos cuánto era, de 713, 191 y 281 mil millones de pesos en los años correspondientes. Entonces la cosa está sumamente grave. Ahora, usando los mismos datos de Pemex, podemos hacer la comparación de cuánto obtuvo en el mercado interno por las ventas de gasolinas y cuántos litros vendió. Haciendo el cociente se obtiene el precio al que Pemex vendió a las gasolineras la gasolina magna, que en enero fue de 9 pesos 11 centavos y en febrero de 9 pesos 77 centavos. La premium fue 10.29 y 10.39 para febrero. En las gasolinas importadas no se puede separar entre magna y premium porque dan un precio combinado, tanto en el volumen como en el precio. Entonces eso nos da un precio promedio de que Pemex compra la gasolina importada en 7.72 o 8.19. O sea, podemos decir que la compra a 8 y la vende a 10. Este es el gran negocio de Pemex. Por eso es que dejó que sus refinerías produzcan la mitad, porque le deja más dinero comprarla y venderla. Sobre todo que la compra sin licitación y posiblemente contaminada de azufre, puesto que no ha bajado la contaminación en la ciudad. Pero nos la venden a 20 pesos litros por los impuestos y la pequeña ganancia que tienen las gasolineras. Ahora, Pemex tiene departamentos diferentes, realmente son varias compañías en una: exploración y producción, refinación y petroquímica. Cada una de ellas presenta por separado sus datos, sus estadísticas económicas, los que incluyen datos de volumen y precios. Pero en los costos de operación están agrupados de todo total de la operación. Entonces no es muy sencillo obtener los costos operacionales. El precio de un producto industrial es el costo de la materia prima más el proceso de producción, más gastos de distribución y comercialización, más la ganancia del productor y los impuestos. Curiosamente encontré que Pemex vende petrolíferos más baratos que el crudo, y el incremento en el crudo le permitiría subsidiar los precios de los combustibles nacionales y que tuviéramos gasolinas más baratas, pero en este caso los americanos pasarían la frontera a comprar nuestra gasolina. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Pues es relativamente sencillo, lo que pasa es que hay que juntar tablas diferentes de los datos de Pemex. O sea, hay que encontrar el precio al cual vendió los petrolíferos, que son los compuestos derivados del petróleo que tienen productos de refinerías, y cuántos miles de barriles diarios vendió. Y de esa manera podemos sacar el precio en dólares por barril para petrolíferos en octubre del 18, en noviembre del 18, diciembre, hasta febrero del 19. Y también saqué los datos de cuánto costó el barril de crudo promedio para Pemex para esos mismos meses. Y entonces el dato curioso es que en octubre cobraba por sus petrolíferos $62.8 por barril y el barril de crudo lo vende en 71.3. Está perdiendo con las refinerías. No tiene sentido que haga refinerías que venden productos con un valor agregado negativo. O sea, como empresa está completamente perdido el timón en Pemex. Ahora, el gobierno le llama subsidio a los combustibles cuando, a la diferencia del precio del combustible en México, menos el precio en el extranjero. Cuando esta diferencia es negativa, dice que hay subsidio. O sea, si en el extranjero lo venden más caro y en México es más barato, según el gobierno está subsidiando. O sea, tenemos que pagar
al menos lo que está pagando el extranjero para que según ellos no sea su subsidio. Pero en la realidad, subsidio se llama cuando el precio de venta es inferior al costo de producción. Y hay países que se quejan de que otros países hacen eso para incrementar sus ventas y mejorar su comercio exterior. Ahora, se encuentran en Internet los datos de comparación del precio de la gasolina entre México y Estados Unidos de 1970 a 2018. Entonces notamos que en general los precios van bastante parejos porque a ningún país le gusta que la gente cruce la frontera para comprar gasolina en el otro. Pero en años recientes, de 95 para acá, podemos decir que esencialmente la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Con Calderón más o menos estaba en promedio igual, pero con Peña Nieto podemos ver claramente que en todo el sexenio de Peña Nieto la gasolina americana estuvo mucho más barata que la gasolina mexicana. Es decir, llegamos a pagar hasta 87.2% más en gasolina que los precios americanos. O sea, se supone que a partir de 2017 habría libre mercado y podrían importar gasolina a las compañías correspondientes. Ahora, cuando se dio el gasolinazo, se dijo que era para mejorar los gastos, pero realmente el gasolinazo fue íntegro para Hacienda. En aquella época el precio estaba controlado y las gasolineras ganaban 91, 96 y 95 centavos por litro de combustible, Magna, Premium y diésel. Ahora el precio es libre, entonces ellos pueden poner cuánto ganan y si se ponen de acuerdo pues pueden subirlo y sí lo han subido hasta 1 o 2 pesos, o sea, sí ganan más las gasolineras. Y estos son el precio de los subsidios en los meses de enero, diciembre y enero 17 para que veamos cómo ha crecido. Ahora, me encontré esta otra tablita en internet por el precio que pone la gasolina, entiendo que anda por ahí del 2013 o algo así. Pero aquí vemos que el precio al público, los impuestos se llevan el 45% en la Magna, 38% en la Premium y 56% en el diésel, que supuestamente es el combustible utilizado por la industria. O sea, la industria paga los errores de Pemex. Otro aspecto interesante en cuanto a las gasolinas es que el azufre en las gasolinas en el mundo entero ha bajado. Encontré datos de España en los cuales en España había 1000 ppm de azufre en el 89, como en México. En el 96 bajaron a 500, en 2000 a 150, en 2005 a 50, en 2009 lo bajaron a 10. Pemex dice que bajó su azufre a 30 ppm a partir del 2006, pero a partir de 2009, pero el hecho escueto es que la contaminación no ha bajado después de eso como debía de haber bajado si realmente hubieran bajado el azufre. Y aquí vemos las reducciones que han logrado en Europa en los coches de turismo, en las principales emisiones, en NOx, del diésel, en rojo, o en partículas. Vemos que las bajadas son espectaculares y nosotros no tenemos nada que se le parezca. Recientemente el nuevo gobierno empezó su campaña contra el huachicol, con lo cual nos dejó desabastecidos de combustibles por un buen número de días y bajó el consumo de combustible, pero a la fuerza simplemente no había manera de que la gente comprara el combustible. Ahora, en la tabla que ellos presentan, dicen que el máximo huachicol se produjo en noviembre del 18 con 81,000 barriles diarios de gasolina o de combustibles robados y que han logrado bajarlo a 4,000 millones, a 4,000 barriles diarios, de 81 a 4,000. Eso es lo que presumen y dicen que esa es la puritita verdad. Y la pregunta es, ¿cómo mide el gobierno el huachicol? Pemex lo sabe diariamente. En los ductos sabe cuánto envía y cuánto llega a los depósitos. La diferencia, si la hay, es lo que se perdió en el camino y después lo que robaron los huachicoles, excepto que ahí no sabemos quién se la roba. Pero en los depósitos de Pemex, que son muchos en el país, se sabe cuánto entra y cuánto vende. Entonces, diariamente saben qué tanto camiones entraron, se cargaron de combustible y no los reportaron como salidos. Claramente Pemex sabe quién roba, pero no lo castigan.
Y entonces la pregunta es, ¿de dónde sacaron los datos mostrados, dado que intentando encontrar la justificación para los datos, eh, si entra uno a las páginas correspondientes a petrolíferos, pues encuentra uno lo que se produjo en ventas, lo que se importó, la producción en las refinerías y qué tanto se exportó. Curiosamente, México exporta un poquito de petrolíferos. Ahora, se supone que la importación más la producción nos da la cantidad total que Pemex comercializó. Si a eso le quitamos las ventas y la exportación, pues la diferencia que haya, eso sería el huachicol, que tanto se robaron. Y entonces, si hacemos los números y las diferencias, aquí podemos ver que al final, en octubre, aparecerían 87.000 barriles diarios, en noviembre 169.000, en diciembre 201.000, en enero 19.000, 106.000 y en febrero 223.000. No se ve que haya una bajada en el huachicol en productos petrolíferos. Pero viendo las tablas de productos petrolíferos, se encuentra uno que incluyen los gases combustibles. Entonces, si quitamos los gases combustibles, entonces hago la tabla que le llamo combustibles, quitando los gases a los productos petrolíferos. Y entonces, haciendo los mismos números, nada más que restándole las dos cantidades, se encuentra que el huachicol es ahora de menos 38, menos 15, menos 29, menos 171 o menos 141. Es decir, Pemex vende más cantidades de las que importa o produce. Eso es imposible. Entonces no hay más que una posible conclusión. O están mal los datos de Pemex, en cuyo caso se pierde el tiempo tratando de interpretarlos, o bien Pemex vende litros menores a 1 litro. Pero la diferencia es tan grande que no es posible que eso esté sucediendo. Ahora, pudiera ser que el efecto se deba a únicamente estén considerando el huachicol en las gasolinas. Entonces, si nos quedamos únicamente con las gasolinas Magna y Premium, entonces podemos construir la tabla que está ahorita en la pantalla. Entonces, notamos que el huachicol sería menos 19, en noviembre sería 23.000 barriles diarios, y el resto de los meses son menos 25, menos 86 y menos 5. O sea, según esos datos, solamente en noviembre hubo huachicol. A partir de ahí ya lo acabaron e inclusive sale negativo. Entonces, mientras el gobierno no especifique y diga claramente cómo fue que calculó que el huachicol se redujo a 4.000 barriles diarios, pues no hay manera de creerle, porque alguien miente. Y eso habría que averiguarlo. Ahora, resumiendo, el crudo subió de enero 2016 a mayo 2019 de 27 a 63 dólares por barril. Pero aunque Pemex ganó mucho más dinero, no bajaron los combustibles, porque si hubieran bajado, los americanos hubieran pasado a México a comprar gasolinas. Desde 2012 la gasolina es más barata en Estados Unidos. Los mexicanos pasamos a comprarla en Estados Unidos. Ahora, desde su pico máximo de producción, está produciendo la mitad de crudo y gasolinas y no ha reducido sus gastos. Su planta de empleados sigue siendo la misma y sus salarios iguales, por lo pronto está causando la quiebra de la empresa. De tal modo que actualmente las remesas son la principal entrada de dólares, siendo que antiguamente Pemex era la principal entrada de dólares para el país. Peña incrementó la deuda pública en más de $1 billón anuales. Y eso es con una completa impunidad porque se la prometieron. Exceden el gasto aprobado, roban gobernadores y lo desperdician. Y la impunidad es la madre de la corrupción. Mientras no se castigue la corrupción, esta seguirá rampante como está actualmente. Y siento que la universidad debe poner la guía que le sirva al país para mejorarse. Claramente Pemex necesita una limpia completa. Muchas gracias.